La Organización de las Naciones Unidas, o como comúnmente se la conoce, la ONU, ha sido desde su creación, hace más de 6 décadas, un auténtico foco de conflictos, a pesar de ser creada en 1945 como una organización transaccional, capaz de arbitrar cualquier conflicto que surgiese tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Con el paso de los años, aquel sueño romántico se ha convertido en una pesadilla real, mastodóntica y cara, extremadamente cara. Es el inicio del libro del escritor Eric Frattini, en el que pone negro sobre blanco los episodios más vergonzosos de esta organización nacida para la paz y la concordia, pero que, como demuestra Frattini en el libro, ha sido parte en guerras en África, acusada de abusos a menores y a algunos trabajadores de la propia organización, extraño juez en la Guerra Fría o personaje principal en malversación de fondos en programas tan delicados y conocidos como el célebre Petróleo por Alimentos. Hoy en Periodista Digital hablamos con Eric Frattini sobre esta historia de la corrupción. Bueno, Eric, muchísimas gracias por estar aquí de nuevo con nosotros. Un verdadero placer, como siempre. Bueno, cuenta en el libro que desde el mismo momento de la construcción, por ejemplo, de la sede de Naciones Unidas en Nueva York, el mítico edificio que todos conocemos, desde ese momento ya asediaba la corrupción en el seno de esta organización. Sí, así es, porque bueno, es que una gran parte de lo que eran los líderes políticos de ese momento que creaban la nueva ONU, el edificio de la ONU, de la nueva Organización de Naciones Unidas en la primera avenida de Nueva York, ya la propia adquisición del terreno a la familia Rockefeller ya provocó corrupción inmobiliaria. O sea, que ya entonces había corrupción inmobiliaria, no es de ahora, no es una enfermedad de ahora la corrupción inmobiliaria, ya había corrupción inmobiliaria. Y se descubrió, pues, la policía detuvo a mucha gente porque se vieron involucrados en sobornos para que la sede de la ONU estuviera en el terreno en el que se encuentra actualmente. Bahía de Tortugas, creo que se llama el barrio, ¿no? Exactamente, porque es que, claro, es que en los años 40 esa zona era una zona muy deprimida, era una zona de factorías, es una zona de fábricas, y no es lo que es ahora, que es una zona muy elegante, zona de diplomática, zona de grandes hoteles, de grandes cadenas de hoteles. Era una zona muy deprimida y sabían que con la construcción del edificio de Naciones Unidas aquello se iba a revalorizar. Y entonces lo que hizo mucha gente, muchos altos cargos de la nueva ONU, fue comprar terrenos alrededor del edificio porque sabían que se iban a revalorizar, pues tenían la información. Publica la primera versión de este libro en 2005. Así es. Entonces estaba Kofi Annan en el ojo del huracán, de bastantes problemas. Ha pasado el tiempo, ahora hay otro secretario general. ¿Cree que se han podido restañar algunas de las heridas de la ONU? En el año 2005 yo ya decía en el libro que la corrupción en la ONU está en su propio ADN, ¿no? Y yo creo que sigue siendo igual. La corrupción está en el ADN y cuando está en el ADN es muy difícil genéticamente poder extraer a una organización como Naciones Unidas, que lleva 66 años de historia, extraerla, ese ADN de corrupción, esas células de corrupción que tiene la propia Naciones Unidas. Una de las cosas que yo destaco en la nueva edición del 2011 es la carta que le envía la directora saliente de la OIOS, la Oficina de Servicios de Vigilancia Interna, que es una especie de policía de asuntos internos dentro de la ONU, se llama OIOS, donde ella le envía una carta al secretario general, a Ban Ki-moon, explicándole que ella se va absolutamente deprimida. Está publicada la carta en el libro, porque no han conseguido reducir ni la mastodóntica administración que tiene la ONU, ni la corrupción que anda por sus anchas por los pasillos de Naciones Unidas. Y publicó, porque conseguí el documento, la carta de respuesta del secretario general de la ONU a la saliente, a la vicesecretaria general de la OIOS saliente, donde le explica que, claro, que él lo que no puede hacer es asumir una limpieza general de la corrupción dentro de la ONU, porque eso podría provocar que en muchos sectores de la Organización de Naciones Unidas podría provocar un rechazo a los poderes que tiene el secretario general de Naciones Unidas. Es decir, que Ban Ki-moon está diciendo: yo me lavo las manos con la corrupción. Sí, totalmente. Porque en su libro también se recoge, cuando todavía Kofi Annan era secretario general, una serie de propuestas que él hizo para reformar la... Sí, pero en la última etapa. En su última etapa, como, bueno, vamos a intentar reformar, sobre todo recuperar
ese respeto que se había perdido a la bandera azul de la ONU, ¿no? Y se ve una serie de puntos que uno los lee y dice, bueno, pues hombre, la intención es buena, ¿por qué no iba a salir así, no? ¿Por qué no iba a salir bien? Pues no sale porque los dos mandatos que tiene Kofi Annan, yo se lo explico, los dos mandatos que tiene Kofi Annan, en el primer mandato a él se le pide que, por favor, ante la llegada de los 50 años de Naciones Unidas, se establezca unas medidas para empezar a controlar el tema de la corrupción galopante que hay dentro de Naciones Unidas. ¿Qué pasa? Que él no asume absolutamente ninguna de esas reformas. Cuando él ya sabe que los norteamericanos no le van a apoyar para un tercer mandato, ya te estoy hablando del segundo mandato, él es cuando empieza a mostrar signos de que quiere ver la posibilidad de hacer cambios con tema de la estructura corrupta que tienen las Naciones Unidas, que existe actualmente, es una corrupción galopante, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que de repente Kofi Annan se ve envuelto en el mayor caso de corrupción, no de la historia de la ONU, sino de la historia política, que es el programa de petróleo por alimentos famoso, donde se descubre que el hermano de Kofi Annan está involucrado en la corrupción del petróleo por alimentos con el pueblo iraquí. El hijo, Kojo Annan, también está involucrado. Su cuñado también está involucrado. Su mejor amigo Vernon Shevam también está involucrado. Entonces, claro, es el momento en el que él ya se da cuenta de que por más que él salga con esa cara que tiene, sí, de que vamos a limpiar la ONU de la corrupción, nadie le va a creer. ¿Qué pasaba en el programa de petróleo por alimentos? Bueno, el programa Petróleo por Alimentos fue cuando se establece el embargo a Irak de Saddam Hussein. Después de la guerra del Golfo se le establece un embargo de venta de crudo y se le permite, ante la situación extrema que está viviendo la población iraquí, que no tiene ni alimentos, ni medicamentos, ni productos de primera necesidad, la ONU abre un poco el grifo y se le permite vender un número X de barriles de petróleo para que con ese dinero poder cubrir con petróleo petróleo por alimentos, es decir, alimentos, medicamentos para la población civil. Que compre con ese dinero, sí, esos productos, sí. ¿Qué pasa? Empiezan a aparecer se descubre que Irak, en vez de sacar a lo mejor 120.000 barriles, está vendiendo 280.000 barriles, de los cuales 160.000 barriles se está dando a gente importante, muchos de ellos familiares del propio Kofi Annan, familiares directos de Kofi Annan, para que se venda en el mercado negro y ese dinero, el dinero que se conseguía de esa venta ilegal de barriles de crudo, parte iba para la administración de Saddam Hussein y parte era para la persona que hacía la intermediación. Hay una lista que se llama la lista Almada, donde se nombran a casi más de 200 instituciones creo que de 23 países responsables de ese comercio ilegal de petróleo en el programa Petróleo, que yo publico la lista entera, incluido en España. Claro, también este sin duda, como dice, fue el caso más conocido, el más polémico y el más reciente también. Quizá por eso todos lo tenemos más fresco en la memoria, pero sí es cierto que da la impresión de que es solo la punta del iceberg, de lo que cuenta en el libro. Bueno, es que yo al inicio del libro hay una frase muy buena, es un lema chino, ¿no? Una frase china que dice que antes de intentar limpiar el mundo, da 3 vueltas por tu propia casa, ¿no? Y yo creo que el problema que está teniendo la ONU ya desde hace muchos años, no es de ahora, el problema que tiene desde hace décadas, es que, claro, la ONU es el que aparece como la gran esperanza de paz, de defensa de los hambrientos, de defensa de los inocentes, y luego descubres realmente, leyendo mi libro, descubres que no es nada de eso, es todo un negocio montado por la propia gente de la ONU para beneficiar a los propios directivos de las Naciones Unidas. Claro, por un lado está el beneficio económico de poder que pueden obtener esos... Principalmente la mayor parte de los casos de corrupción que yo cito en el libro es por una cuestión económica, luego hay otro tipo de corrupción. Claro, porque luego nos encontramos con casos como el del Congo, que quizás sea el más vergonzoso de todos ellos, porque ahí vemos como por un lado se denunciaron abusos a menores y por otro la ONU en ese momento dijo: nosotros no podemos intervenir en los asuntos internos de ningún país, pero cuenta que financiaron un golpe de Estado. Claro. Es decir, nos vemos mezclados ahí en un caso, el del Congo quizás sea paradigmático. Bueno, es que el primero porque es la primera misión de Cascos Azules, es cuando se establece la misión del Congo, es cuando se combate contra Patricio Lumumba, el famoso primer ministro que terminan matando, con no sé si con la autorización, pero sí con los ojos cerrados de Naciones Unidas, que sabían que lo iban a matar. Es cuando intervienen realmente por primera vez. Pero claro, ellos intervienen ocupando una parte del Congo
porque había una parte que quería establecerse como independiente de la zona del Congo, pero claro, una zona rica en minas, una zona minera muy rica. Y entonces Naciones Unidas lo único que hizo fue crear, a través de los cascos azules, que es la primera misión de cascos azules que se establece en los años 60, es establecer una red a través de... ¿Para qué? Para proteger principalmente a las compañías mineras extranjeras para poder extraer ese petróleo con el visto bueno y la protección de Naciones Unidas. No, sí, la verdad, además, bueno, en su biografía esta que estuvo trabajando en la ONU, Sí, así es. no sé si esto le permitió de alguna manera tener mayor acceso a todo esto que nos cuenta, a las fuentes que le han ayudado, como cita en el libro. Lo que sí me sirvió para dar el empujón para escribir el libro en el año 2005. Es decir, yo trabajé para Naciones Unidas entre el año 94 y el año 98. Principalmente en el extranjero, trabajé para Naciones Unidas en el extranjero. Y claro, yo ahí ya te dabas cuenta, cuando hablabas con otros compañeros tuyos de Naciones Unidas, veías la corrupción galopante que había dentro de Naciones Unidas. Pues, por ejemplo, yo estuve en Ruanda cubriendo para la televisión de Naciones Unidas el conflicto de Ruanda, y no llegaba una cosa tan sencilla como eran las vacunas de penicilina, por ejemplo, las vacunas para los niños contra la malaria. Y no llegaban sencillamente porque había un miembro de Naciones Unidas, un alto cargo de Naciones Unidas en el Congo, que lo que hacía lo vendía en el mercado negro, las dosis que se daban gratuitamente, que se debían dar gratuitamente y poner a los niños gratuitamente. Había un alto cargo, un sinvergüenza, que espero que lo hayan degollado en el Congo, lo que hacía lo vendía por debajo al mercado negro. Entonces, claro, nunca llegaban a los niños y, claro, este tipo se enriqueció. Un protegido de Boutros Ghali y de Kofi Annan, que yo no solamente que lo cito en el libro con nombres y apellidos, sino que hasta publico su fotografía, por si acaso alguien lo ve. Y en su día, cuando publicó esta primera versión, ¿no emprendieron acciones legales o de otro tipo contra usted, sabiendo que había estado trabajando dentro Hubo una intentona por parte del ACNUR, del Alto Comisionado de los Refugiados en Ginebra, de demandarme. Yo le cuento que cuando yo publico este libro, la primera edición de este libro la hace Espasa Calpe, el Grupo Planeta, ¿no? Este libro se lo leyeron los abogados del Grupo Planeta. Me hicieron más de 500 preguntas sobre el libro, todavía tengo las preguntas, y con las indicaciones de que si yo no podía responder alguna de las preguntas tenía que quitar el párrafo referente a esa pregunta, si yo no conseguía responderla. Se me pedía buena información porque, claro, yo acusaba a Ruth Lubbers, al alto comisionado de los refugiados, de haber acosado sexualmente y casi violado a una funcionaria americana en una de las oficinas de la ONU en Ginebra. El ACNUR me amenazó con demandarme, a llevarme a los tribunales. Yo tenía todas las pruebas de la investigación de la OIOS. Le dije que perfecto, que genial, así me pegaba un viaje a Ginebra. Y finalmente el tema no evolucionó, no fue a más, porque Ruth Lubbers tuvo que dimitir. Después de haber estado mucho tiempo protegido por Kofi Annan, finalmente tuvo que dimitir porque no era una, eran 8. Eran 8 funcionarios a las que le había acosado sexualmente. Y tuvo que dimitir. ¿Y pudo responder usted a las 500 preguntas que le menos una. Hubo una que no pude responder. ¿Podríamos saber cuál es? Una sobre referente a un caso de la caja negra, de una caja negra de un avión. Una de un Falcon que dijo usted que apareció en un armario. Sí, efectivamente. En la ONU, que era el avión de un presidente africano, además, ¿no? fue un caso muy famoso porque en el año 2004 un avión en el que viaja el presidente de Ruanda y el presidente de Burundi, cuando va a aterrizar en el aeropuerto de Kigali, alguien lo derriban con un cohete antiaéreo. Mueren los dos presidentes dentro del avión con la tripulación francesa, y aquello fue el detonante para la crisis de los Grandes Lagos que provocó las matanzas en Ruanda, ¿no? Envían a un equipo de las fuerzas de pacificación, de seguridad aérea de las fuerzas de pacificación, para que investiguen el incidente y que recuperen las cajas negras del avión. Te estoy hablando del año 94. Vale. ¿El problema cuál es? Que no encuentran las cajas negras del avión, ¿vale? ¿Dónde están las últimas conversaciones del piloto con la torre de acercamiento cuando se acerca el avión al aeropuerto de Kigali? Y donde parece ser que uno de los pilotos, un comandante francés, dice que está viendo una luz que se está acercando a ellos, es un cohete que les han disparado. Bueno, la caja negra no aparece por ningún lado, no aparecen los restos del avión, y la caja misteriosamente aparece en el año 2004, es decir, 10 años después del derribo del avión, en un armario abandonado de la primera avenida de Nueva York, en el cuartel general de las Naciones Unidas en Nueva York. Y claro, los abogados de Espasa en ese momento me dijeron que tenía que demostrar lo que yo estaba diciendo.
porque lo que yo venía a decir en ese capítulo era que había habido un encubrimiento por parte de Naciones Unidas de ese incidente. No se sabe por qué, pero fue así. Y claro, no tenía el documento para demostrarlo y tuve que quitarlo. Cosa que después me llegó el documento y aparece todo el caso con el documento, aparece en nueva edición. Esos casos que ha podido ampliar e incluso poder publicar en esta ocasión respecto a 2005. Lo de Ruanda fue la terrible matanza entre Hutus y Tutsis. Sí. Por lo que cuenta, quiere decir que la ONU, cascos azules, que son los que tienen que evitar conflictos en el mundo, está en su carta fundacional, sabían que iba a ocurrir y ¿por qué no quisieron evitarlo? Es que si lo digo, la gente va a pensar que estoy de cachondeo si le respondo a esta pregunta. Primero hay que decir que en el conflicto de Ruanda hubo 800.000 muertos. Fue el conflicto de Ruanda, provocó casi 800.000 muertos. Había un general canadiense, el general Romeo Dallaire, que era el comandante en jefe de UNAMIR. UNAMIR eran las fuerzas de Naciones Unidas en Ruanda. Romeo Dallaire lanza una comunicación urgente, un telegrama urgente al vicesecretario general de Naciones Unidas para Fuerzas de Pacificación, que era el señor Kofi Annan, el inepto Kofi Annan, diciéndole que han detectado las fuerzas de pacificación que las milicias hutus se están armando y comprando armamento para comenzar un genocidio contra las tutsis, contra la minoría tutsi, y que ya tienen que intervenir para hacer algo y paralizar el armamento, empezar a detener o a requisar. Se lanza un informe, el supuesto telegrama de Romeo Dallaire al cuartel general de la ONU tiene 2 páginas, ¿vale? ¿Qué pasa? Naciones Unidas se lava las manos y no hace absolutamente nada. Error, 800.000 muertos que se provocan en la crisis de Ruanda. La explicación que se da es que el señor Kofi Annan dice que ese telegrama es falso, que no existe ese telegrama, que el general Romeo Dallaire jamás envió ese telegrama. Y yo conseguí la copia del telegrama y la publico en el libro. Entonces la siguiente explicación que se da el señor Kofi Annan es que, claro, él no detectó la llegada de ese telegrama porque se encontraba fuera de Nueva York. Un telegrama avisando de un posible genocidio. De un genocidio con 800.000 muertos. Y la explicación que da el señor Kofi Annan, comandante en jefe de las Fuerzas de Naciones Unidas, es que él en ese momento, cuando se recibe el telegrama, no estaba en Nueva York. Es decir, que tenemos que plantear que no existen teléfonos móviles en el 2005, que claro, que en el año 94, cuando comienza el genocidio, pues no había ningún tipo de comunicación con el secretario general, no había teléfono, no existían los teléfonos para poder comunicar de que ha llegado una alerta de máxima seguridad diciendo que va a haber un genocidio. Y entonces no se hace nada. Y entonces eso fue una de las últimas salidas, cuando ya se sabe que Kofi Annan no va a tener un tercer mandato. Él da un discurso donde dentro de ese discurso, él con lágrimas en los ojos, es el mismo señor que ha estado aquí interviniendo en la mediación del conflicto vasco, ese señor con lágrimas en los ojos dice que lo siente mucho y que fue uno de los grandes errores de Naciones Unidas. Pero usted puede llegar a alguna conclusión de por qué se desoyó o no se leyó, mejor dicho, yo creo que no tanto por una cuestión política como sí por una cuestión de dejadez, de no de absoluta manos cruzados y brazos cruzados y no intervenir en un conflicto en África. Si no había ninguna razón espuria detrás, simplemente decir, yo creo que no. Ahí no voy a entrar. Yo creo que no. Porque en general todos tenemos la impresión de que la ONU pues vela por los derechos humanos, evita los conflictos, incluso puede mediar en un conflicto para acabar con él cuanto antes. Así está, estos son puntos de su carta fundacional. Pero claro, su libro en este sentido y lo que nos cuenta ahora es bastante descorazonador. ¿Hay alguna forma para que se restituya la ONU credibilidad? La credibilidad de la ONU, claro. A ver, yo siempre lo explico así. La ONU es el edificio de la ONU, cuando me refiero al edificio no a la sede central, al cuartel general, sino a la ONU en general. La ONU es como esos edificios que tienen aluminosis, ¿vale? Que el edificio está enfermo. Entonces usted levanta un edificio de 40 plantas con el material enfermo y usted lo único que hace en el interior es ponerle alfombras persas, paneles de maderas nobles, es decir, que usted intenta decorarlo para que el edificio... Pero ¿cuál es el problema? Que es que el edificio tiene aluminosis. La estructura en sí. La estructura en sí está mal hecha y está mal diseñada porque, claro,
la estructura de este edificio se diseña en el año 45, cuando dos países, por ejemplo, Alemania y Japón, eran los malos, eran los vencidos. Entonces no tenían ni voz ni voto. Pero claro, entre el año 45 y el año 2011 eso ha cambiado. Es decir, claro, ¿cuál es el problema? Que 5 países, que son los que forman el Consejo de Seguridad, el Consejo Permanente de Seguridad de Naciones Unidas, son los que manejan realmente las Naciones Unidas. Los que tienen derecho a voto. Derecho a veto. Perdón. Tienen derecho de veto. Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, la Federación Rusa y China. Son los únicos países que tienen derecho de veto. ¿Qué quiere decir? Que para que haya una modernización de Naciones Unidas tiene que haber una resolución del Consejo de Seguridad para que eso cambie. ¿Qué pasa? Que ninguno de los 5 países quiere perder su poder dentro de Naciones De hecho, Unidas. cuenta que hubo algún intento para cambiar eso. Ha habido para varios ampliar intentos. Ese grupo de países. Claro, porque ¿no? claro, planteamos, ahora actualmente Alemania y Japón no deberían estar. Pues claro que sí, porque Alemania es actualmente una de las grandes potencias en Europa. Japón es el primer donante de fondos a las agencias de Naciones Unidas, Japón. Por ejemplo, Brasil no debería tener un puesto en el Consejo de Seguridad Permanente cuando es uno de los grandes países más influyentes de la región de Latinoamérica. Pues claro que sí que debería estar. Por ejemplo, India no tendría que tener un puesto en el Consejo Permanente por la influencia política que tiene. Pues también debería estar. Pero claro, a ninguno de los otros 5 países les interesa. Y todo eso desemboca en que nada avanza, en que nada absolutamente cambia. ¿Por qué? Porque a esos 5 países no les interesa. Eso es la ONU. Y en el libro cuenta casos que, bueno, ahí está el libro para leerlo, por ejemplo, cómo se coló un oficial nazi dentro de la ONU, o por ejemplo los casos Cuando de la se guerra, sabía. Cuando se sabía que era, nazi. un ex general Sí. nazi, la Guerra Fría, si intervino o no en la caza de brujas, gente de la ONU. Todo eso son otras historias que también están en su libro ONU, Historia de la Corrupción. Con todo eso, merece la pena la ONU. Tenemos que... está justificado un esfuerzo para decir es que una entidad como esta tiene que sobrevivir. Yo creo que tiene que sobrevivir. No sé si llamarlo Organización de Naciones Unidas, como si Asociación de Países Unidos, o llámelo como usted quiera. Pero claro, usted piense que ya los problemas son globales. Ya no existe un problema regional como existía en los años 60 o 70, ¿no? Ya los conflictos nos influyen a todos. Una epidemia de SIDA mata exactamente igual en Madrid, en Barcelona, en Sudáfrica, en Moscú o en el Zaire, o en el Congo, perdón. Un conflicto armado ya influye en muchísimos países. Un conflicto energético influye en muchísimos países. Entonces ya, digamos que los países son globales. El calentamiento de la Tierra es un problema global que nos afecta absolutamente a todos. Es decir, que tiene que haber una asociación, llámelo usted como quiera, Organización de Naciones Unidas, Organización de Países Juntos, llámelo como quiera, pero tiene que existir. Lo que pasa es que tiene que existir con la misma cuestión de un país, un voto. Lo que no es normal es que actualmente 5 países controlen toda la Organización de Naciones Unidas cuando muchos de esos países tienen mucho que desear en materia, por ejemplo, de derechos humanos. Es decir, China no es un país que sea especialmente maravilloso por su defensa del respeto de los derechos humanos. La Federación Rusa absolutamente tampoco es una gran defensora de derechos humanos. Es decir, que hay que revisar el problema, que es que nadie quiere revisarlo porque se encuentra con el muro de esos 5 países. Pero a la gente de la calle no cree que estas cosas de la ONU como que... Les da igual. Está ahí, qué bonita la ONU, qué chula la bandera azul. Quizá Bueno, hace falta un purrito desde la sociedad de decir, oiga, que lo que usted cuenta es necesario. Es necesario que haya un grupo de países fuerte. Bueno, es que yo creo que vivimos en una sociedad donde ya la corrupción está tan aquejada y tan metida dentro de la propia sociedad que ya la propia sociedad se ha como, ¿no? Se está inmunizado. Se ha inmunizado con respecto a... Es como la gripe, ¿no? Que ya la mayor parte de la sociedad está inmunizada de la gripe. Que ya dices, joder, ya... Pero también la ONU, amigos míos que trabajan en la ONU, en agencias de la ONU, me han llegado a decir, joder, pero el ACNUR también tiene corrupción. La UNICEF también tiene corrupción. Entonces, claro, ya es algo... por ejemplo, yo cuento uno de los casos más increíbles que descubrí a través de documentos de la ONU, cuando los altos cargos del ACNUR, del Alto Comisionado para los Refugiados en Kenia, montan toda una conspiración para matar al embajador americano en Nairobi. Porque el embajador americano en Nairobi estaba ya dando toques desde la embajada al Departamento de Estado diciéndoles que
había grandes casos de corrupción dentro de los altos cargos del ACNUR en Nairobi, en Kenia. Y entonces los altos cargos de Naciones Unidas montan toda una conspiración para hacerse pasar por Al-Qaeda para matar al embajador americano. Y eso lo organizan los altos cargos del ACNUR, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, que finalmente se montó una operación, también hay que decirlo, se montó una operación conjunta del FBI de Scotland Yard con la policía de Kenia y se detuvo hasta a 42 personas del ACNUR en Nairobi. Caray. Bueno, medicamento contra la apatía que a veces sentimos respecto a la corrupción, está este ONU Historia para la Corrupción, sin ninguna duda. Eric, gracias por estar aquí. Nada, un verdadero placer.